¿cómo es el mundo por dentro? Hoy vamos a hablar sobre todo de Australia. Sí, cómo es trabajar en las minas australianas, son los visados, cómo es ser residente australiano, cómo puedes llegar hasta Australia. Vamos a hablar de muchos consejos, muchas ideas con esta pareja que, ha viajado por más de 40 países diferentes y ahora está en una ciudad que especialmente me toca porque viví allí un par de años. Bárbara y Gastón son dos argentinos que llevan muchos años, desde el 2018 si no me equivoco, moviéndose mucho, viviendo también en países que a muchos nos llaman la atención, y de eso vamos a hablar hoy porque tienen mucha historia interesante que contar. Además, este episodio está patrocinado por Lufthansa. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O alguien volviendo a casa con su familia? Viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar, y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos en todo el mundo para viajar desde España. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con lufthansa.com. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues estamos con Bárbara y Gastón, Bar y Gas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Muy bien, nada, muchas ganas de charlar un poquito con vosotros. Si queréis empezar contándonos un poco, pues, de dónde sois, qué edad tenéis, dónde estáis ahora mismo. Bueno, acá, Gas y Bar y Gas, somos de Argentina, obviamente notarán por el acento. Nos fuimos de Argentina 2018, ya hace bastante tiempo, con la idea de viajar. Vivíamos bien, mucha gente se va porque la pasa mal en Argentina, nosotros la verdad que vivíamos bien, pero bueno, siempre la idea de viajar, de conocer, nunca era suficiente. 2018 emprendimos viaje, y te lo voy a resumir un poco porque si no estaríamos 3 horas hablando acá en el podcast. Pero salimos a viajar, trabajamos en Mallorca, en España, para hacer los primeros euros para seguir viajando. Después fuimos a recorrer toda Europa, estuvimos como 7-8 meses recorriendo Europa, recorrimos Asia por un par de meses, hasta que después fuimos a Italia a hacer el pasaporte de la Barbie. ¿Por qué? El pasaporte italiano. Porque el pasaporte italiano es mucho más fácil de aplicar a la Working Holiday de Australia. Claro. Entonces era nuestro objetivo final. Conseguimos el pasaporte de Barbie, yo ya lo tenía. Y ahí vinimos con Working Holiday, todo esto antes del COVID. Sí. Después nos agarró acá. La idea era trabajar un año nada más, juntar dinero, porque acá se junta mucho dinero, como ya lo sabrás, y seguir viaje. Bueno, nos agarró y acá estamos, ya somos residentes. Así que nos agarró por acá, en todo esto recorrimos toda Australia. Y bueno, hoy en día estamos en Perth. Sí. Increíble. Nada, bueno, habéis resumido muchísimo, tantos años. Nada, ahora entraré un poco a detalle y os preguntaré. Son muchos consejitos que seguro que hay gente que tiene ganas de saber poco, pues, cómo lo habéis hecho para hacer tantos años de viajes posible, tantos países, y sobre todo, pues, la residencia en Australia, que es algo que creo que mucha gente sueña y algo, bueno, que parece complicado. Ahora me contaréis un poco más. Pero para empezar me gustaría saber cómo os lanzasteis a viajar tanto, ¿no? Habéis dicho en 2018 que dejasteis Argentina, pero ¿cómo, por qué y qué miedos teníais en ese momento? Pará que primero te voy a decir lo que se olvidó que vos le preguntaste y yo te lo voy a decir. Somos de Casilda, Santa Fe, que es una mini ciudad, y tenemos 34 yo y 35 él. Se olvidó una pequeña parte. Muy bien. ¿Cómo salió esta idea? Justo ayer exactamente nos hicieron esa misma pregunta. ¿Cuánto tardamos en decidirnos para irnos? Eso nos preguntó una chica. Fue muy rápido. O sea, sinceramente fue una cosa como que muy rápida. Nos mudamos a nuestra casa en julio y cuando apenas nos mudamos, no sé por qué ya empezamos a pensar en la idea de irnos.
ciertos amigos nuestros, a uno con la visa Working Holiday de Nueva Zelanda y el otro viajando por el sudeste, no sé dónde Irlanda, estaba. tu amiga. Sí. Irlanda, perdón, Nueva Zelanda, Irlanda. Nos movieron a nosotros un poco el piso y dijimos, che, podemos ir nosotros también, y bueno, lo pensamos muy poco, o sea, de julio a diciembre, en diciembre compramos los pasajes y en abril del año siguiente ya nos fuimos. Renunciamos en el medio de los trabajos de Sí, Argentina, obvio. y hay que tener en cuenta, porque hoy en día hay mucha información de todo. 2017, 2018 no era tan así. Instagram no estaba tan explotado. Nosotros a Australia la conocíamos, pero no tanto. Hoy en día, viste, hay mucha información, vos lo sabés también. Antes no había tanta. Sí se sabía que se hacía un poco de plata acá, bastante más que en otros lados, pero no se sabía tanto como hoy en día. Claro, no, totalmente. Por ejemplo, podcast como este, que creo que hay una información y traemos a mucha gente que aporta mucho a la gente que quiere tomar estas decisiones, que yo también tomé en 2018, al igual que vosotros, pero bueno, en ese momento no lo teníamos, así que creo que si estáis, la gente que está escuchando esto, intentando tomar esta decisión, pues que lo tenéis más fácil de como lo tenían, por ejemplo, Bar y Gas en ese momento. Y seguro que hay mucha gente que está diciendo, bueno, claro, estos chicos muy bien porque son ricos y pueden hacer esto, ¿no? El dejar esto y lanzarse a la aventura. Contarnos, sois ricos, tenéis mucho dinero para poder hacer esto posible. La típica, Ojalá. los típicos, entre comillas, haters que te dicen, no, pero tu papá son ricos, tu papá te da el dinero. Eso es lo típico. Bueno, ¿qué decir? Nosotros para juntar el dinero, para el colmo, Argentina, país de Sudamérica, como todos saben o lo que no saben, se enteran ahora que es bastante más difícil juntar dólares o euros para poder viajar. Es mucho más difícil. Pero bueno, yo en Argentina trabajé, yo jugaba al fútbol desde los 15 años. Barbie se recibió de farmacéutica y cuando se recibió tenía 2 trabajos, trabajaba 5 o 6 días, 10 horas por día o más. Entonces ahorrábamos mucho dinero. En esos 6 meses que nos propusimos salir, también, viste, no salíamos a comer, tratábamos de agarrar lo máximo que podíamos. Y además, antes de irnos, vendimos un auto que teníamos. Entonces, con esa plata del auto que vendimos, salimos. Antes te contaba que lo primero que fuimos a buscar fue un trabajo en Europa, porque tenía pasaporte italiano yo. Entonces, Sí. ¿qué nos daba eso? El argentino, cuando sale de Argentina, lo primero que le pasa es que la moneda, el euro o el dólar, es muy caro para nosotros. Entonces dijimos, bueno, busquemos un trabajo para ahorrar en euros. Entonces ya cuando ahorras en euros es como un poco un alivio. Ya dejás de pensar en pesos, pensás en euros. Y ya, viste, hicimos temporada en Mallorca, que en Mallorca se ahorra bastante también. Entonces, con esos euros también ya era un colchón y decir, bueno, tenemos un colchoncito para seguir viaje. Qué bien. Suena bueno, pues, lógico, pero que mucha gente sí, pues parece que le cuesta ver, ¿no? Pero bueno, ya habéis mencionado al principio Australia. Australia creo que todos sabemos que es un país muy caro para vivir, pero también tiene unos sueldos altísimos. ¿Es el único motivo por el que llegasteis a Australia? O sea, ¿cómo os dio por cruzaros? Bueno, no sé desde dónde llegasteis exactamente, pero seguro que Australia no es fácil de llegar, son unas cuantas horas de viaje. ¿Cómo fue y por qué esa llegada a Australia? Australia en realidad creo que lo teníamos pensado como desde el principio, pero como te dijo Gas, yo tenía que hacer mi pasaporte italiano, entonces hasta que no teníamos mi pasaporte italiano para hacer la Working Holiday Visa, lo que hicimos fue tratar de viajar lo más barato posible por Europa y por el sudeste asiático hasta que yo tenía el pasaporte italiano. O sea, barato te estamos hablando que usamos todo lo posible, hacemos house sitting, hacemos voluntariado, hacemos couchsurfing, o sea, 1.000.000 de maneras, tratamos de no salir a comer afuera, sino que nos cocinamos, o sea, siempre buscamos la manera de tratar de ahorrar todo lo posible. Y a partir de todo esto, de otros viajeros que encontrábamos por las redes y que viajaban de esta manera, fue que conocimos a Australia, pero bueno, era algo que queríamos hacer sí o sí con la visa Working Holiday, así que una vez que obtuvimos mi pasaporte italiano, dijimos, bueno, sí, ahora estamos listos, nos vamos para Australia. Así que desde Europa, en ese momento estábamos en Alemania, el vuelo más barato era el desde Alemania, así que nos vinimos para acá desde Alemania y bueno, sí, el tema de llegar a Australia, el jet lag, 1 semana te dura el jet lag, es tremendo. Sí, Tremendo. son unas cuantas horas, la verdad. Bueno,
habéis comentado house sitting, couchsurfing. Igual hay gente que todavía está un poquito perdida en qué es esto. Ya hemos hablado en episodios anteriores de esto, así que aprovecho para dejaros en las notas del episodio pues enlaces a estos episodios, a estas charlas que tuvimos con gente experta en eso, ¿no? Pero bueno, habéis mencionado el tema de los visados, el Work and Holiday Visa. Que por ejemplo, yo cuando fui a Australia hace ya unos cuantos años, pues mi pareja en aquel entonces, italiana, tenía pasaporte italiano, mientras que yo, pues con mi pasaporte español, no podía pedir la Work and Holiday Visa. Ahora sí que hay algunas plazas al año, no sé muy bien cómo funciona, pero en aquel entonces yo tuve que pedir un visado de estudiante, pero el visado de Work and Holiday era mucho mejor. Si queréis contarnos un poquito en qué consiste y cómo es también para, bueno, un argentino o un italiano, o un argentino con pasaporte italiano, el conseguir ese visado y qué ventajas tiene frente a otros visados. No sé si es la única opción que visteis para llegar hasta allí. Claro, nosotros vimos esa opción porque yo tenía pasaporte italiano ya y Barbie lo iba a conseguir. El tema de la Working Holiday Visa es la mejor visa para venir a Australia porque te da permiso de trabajo por 1 año con opción a extender a 3 años en total, según tu edad y según unos trabajos que tienes que hacer en el país. Pero si vos comparás, tenés full permiso para trabajar. Sale creo que algo de $500 australianos, una cosa así, no me acuerdo cuánto está el precio ahora, pero con una visa de estudio, si lo comparás, que las visas de estudio a lo mejor te salen 5.000 al año. O sea, es abismal la diferencia. Y aparte con visas de estudio podés trabajar 48 horas quincenales, o sea, 24 horas semanales nada más. En cambio, con la otra podés trabajar full time, tenés todos los derechos para trabajar, no hay ningún problema. El tema es que cuando nosotros lo vimos, eso con el pasaporte italiano, vos con el pasaporte italiano aplicás, pagás, demostrás fondo y nada más. Ahora, con el argentino, como con el español, hay cupos por año y además tenés que tener, creo que mínimo, por ejemplo con el argentino, mínimo 2 años de carrera universitaria, tenés que hacer un examen de inglés y sacarte una cierta nota, tenés que hacer exámenes médicos, entonces es muy diferente demostrar fondo también. Entonces cada país están los países que es fácil como el italiano y algunos otros más que no me acuerdo, o los países que es más complicado como el argentino y demás. Entonces en nuestra cabeza estaba el italiano y en su momento, para venir con el italiano, la Working Holiday era hasta cumplir 31 años. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros vinimos con esa idea de hacer 1 año, ahorrar dinero y seguir, porque yo tenía casi 31 ya. Entonces dijimos, hacemos eso 1 año, pero claro, después cambiaron, ahora es hasta los 35 te permiten con el italiano. Sí. Qué bien. Pero bueno, ese visado sí estará muy bien, pero bueno, vosotros ya vais en otro nivel, ¿no? Contarnos un poco cómo ha sido de estar ahí con un Work and Holiday Visa que tiene ese límite de 1 año, aunque luego lo puedas prorrogar un poco y tal, haciendo trabajos en granjas o lo que toque hacer. Pero claro, ¿cómo es el tema de la residencia? ¿Cómo se consigue la residencia australiana? Qué difícil. Qué difícil, qué estrés, qué desgaste. Lo nuestro es muy accidental, o sea, esa es la realidad. Hay mucha gente que viene a Australia con la idea de ser residente. No fue nuestro caso, lo nuestro fue accidental. Como te decía Gas, nosotros llegamos, la idea era estar 1 año, ahorrar y viajar. Ponele que un par de meses nos agarró el COVID, el famoso COVID acá adentro. Y nosotros nos encantó, o sea, para nosotros fue uno de los mejores años de nuestra vida porque nos recorrimos toda Australia durante el COVID, así que y no había casi gente. No había gente y la mayoría de las entradas de los parques nacionales eran gratuitas, así que la pasamos bomba. Y bueno, y terminó el viaje hermoso y el mundo seguía medio pata para arriba y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos faltaba conocer acá el oeste donde estamos viviendo ahora. Y dijimos, vámonos al oeste, vamos a viajar por el oeste y en el caso de que en algún momento se nos ocurra hacer la residencia, acá era mucho más fácil porque Perth es considerada una zona regional. Y bueno, vinimos, estábamos viajando por el oeste, exactamente estábamos haciendo eso y me mandaron a mí un mail, una argentina que vivía en Sydney, y me dice, Barbie, pusieron farmacia en la lista prioritaria de ocupaciones. Yo soy farmacéutica. Y bueno, ese mail nos cambió la vida, básicamente, porque yo en ese momento no estaba trabajando en farmacia, porque venía de trabajar en farmacia en Sydney durante el COVID, fue muy estresante para mí.
Y dije, cuando vinimos a vivir acá, no quiero trabajar en farmacia, quiero hacer otra cosa, así que en ese momento era niñera, un trabajo que me hacía muy feliz. Y bueno, y ahí tuve que cambiar todos los planes, porque si yo quería aplicar a una residencia, mínimo el gobierno australiano tenía que ver que yo estaba trabajando en farmacia. Así que ahí empezamos y dijimos, bueno, me pongo a trabajar en farmacia y empezamos a ver lo del tema de la residencia sin estar seguros de que lo que íbamos a hacer, porque bueno, como te digo, eso implica mucho esfuerzo y mucho dinero. La ventaja que nosotros teníamos es que hacía mucho tiempo que estábamos en Australia, porque si no tenés que tener un respaldo bastante grande para tener una residencia y sobre todo en pareja. Y tiempo. Ya. Y bueno, has dicho el tema de la pareja, ¿cómo es también, bueno, pues para los dos al final? No sé si tuvisteis que hacer algo ambos para poder bueno, tener un visado o la residencia australiana en pareja. ¿Cómo funciona esto? Sí. Para poner un poquito en contexto y explicado medio simple, hay muchas formas de llegar a residencia. Básicamente son dos grandes. Una que te sponsoree a alguien para que trabajes para ello, otra Sí. por tu parte, siempre según lo que estudiaste. Vos en tu país de origen o acá, Barbie al ser farmacéutica, lo que era básicamente, ya podía ser sponsoreada por una farmacia, pero siempre tenés que validar tu título en Australia, que Sí. en este caso de Barbie es hacer un examen entero de la carrera, un solo examen dificilísimo, que sale mucho dinero, algo de $4,000, una cosa. Todas las carreras son diferentes, por eso hay que tomarlo, y si por ahí alguno está interesado en hacerlo, ver con su carrera que ha estudiado, porque es diferente siempre, todos se validan distinto. Pero básicamente es validar el título y después vos podés aplicar con tu empleador o por tu parte. Lo que tiene bueno de aplicar por tu parte, está bien, te sale bastante dinero, pero no estás atado a ninguna empresa. En cambio, con un empleador es como que te sponsorean y tenés que quedarte una cierta cantidad de años, 2, 3 años, trabajando para ellos, y muchas veces pasa como que se aprovechan un poco y después pasas a residente permanente. Nosotros no queríamos eso porque Barbie tampoco la estaba pasando tan bien en la farmacia y tampoco es que ama la profesión de farmacia. Entonces la idea era que valide, hacer su validación con ese examen dificilísimo, lo hizo. Después los dos tuvimos que rendir examen de inglés y aprobarlo. Barbie rindió otro examen de inglés para sumar un poco más de puntos, porque cuando vos aplicás hay como un ranking de puntos según la lista de ocupaciones que te comentaba ante Barbie. Tienen lista prioritaria de ocupaciones. Es un tema extenso, pero sí, medio resumido, pero espero que la gente lo agarre. Bueno, tuvimos que rendir el examen de inglés, Barbie el examen ese, juntar los puntos y aplicar, hacer como una expresión de interés, decirle al gobierno, mira gobierno, nosotros somos Barbie Gas, Barbie farmacéutica, ella sumó esta cantidad de puntos por haber trabajado en farmacia, por rendir el examen de inglés, por validar, bla, 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 queremos aplicar a la residencia. Y ellos deciden, según tus puntos, según la otra gente que haya aplicado, si te invitan a ser residente o no. Una vez que te invitan, vos aplicás y ahí esperás al gobierno de Australia que te la apruebe o no. Un resumen. Vale, bueno, pues sí, un resumen efectivamente que estoy seguro que os ha llevado mucho dinero, como habéis dicho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero bueno, pues es algo increíble, ¿no? El poder estar también en Australia. Pero algo que me choca a mí, conociendo un poco el país y conociendo Perth, es por qué llegasteis, por qué estáis en Perth, ¿no? Porque ya habéis dicho un poquito, ¿no? Por cómo se considera Perth, pero decir aquí que Perth dicen que es la ciudad más aislada del mundo. Creo que la ciudad de más de 1 millón de habitantes más cercana a Perth está a más de 2.000 kilómetros de distancia, si no me equivoco, que igual puede ser que algo no es así. Y curiosamente, cuando la gente va a Australia, claro, hace toda la costa este, que está muy bien, donde tienes Sydney, tienes Brisbane, tienes Melbourne, tienes, bueno, un montón de cosas más o menos cerca, que en Australia nada está cerca, pero no está a 4.500 kilómetros de distancia como creo que está Perth de todas esas ciudades que he nombrado, ¿no? ¿Cómo es la vida en Perth? ¿Por qué creéis también que no va tanta gente a Perth? Porque hay más australianos que extranjeros. Al revés que en otras ciudades, que hay muchísimo turismo, muchísimos extranjeros expatriados viviendo en ciudades como Sydney o Melbourne. Ahora, mira, eso si vos me hacías esta pregunta en el 2021 cuando vinimos nosotros, te digo que sí. Ahora esto está minado, justamente por las minas. Está minado por las minas.
todo el mundo, o sea, el tema del trabajo de las minas y la facilidad para hacer dinero se ha vuelto muy popular por el tema que hablábamos antes de las redes sociales, que la gente tiene noción, digamos, de este trabajo. Antes, por ahí, cuando nosotros llegamos, no teníamos ningún amigo que trabaje en la mina. Y de hecho, cuando llegamos a Perth, conocíamos solamente a 2 argentinos y un par más que estaban por ahí. Hoy en día, Perth es recontra elegido por los argentinos. Así que eso es una ventaja y una desventaja. Una ventaja si vos tenés ganas de relacionarte todavía con gente de Argentina, en nuestro caso, nuestro grupo de amigos, que somos 1 millón, somos todos argentinos. Así que en ese caso es como que te sentís un poco como en casa, podés llegar a extrañar menos, mantenés tus costumbres, nosotros nos juntamos todos los fines de semana a comer asado, o sea, mantenemos una vida muy, muy parecida a la que teníamos en Argentina. Y es una desventaja si tu idea es tratar de aprender un poco de inglés, porque te la pasás hablando en español, de hecho vas a trabajar y lo más probable es que todos tus compañeros de trabajo también sean, no sé si de Argentina, pero latino, colombiano, a chilenos, hay un montón de gente de Sudamérica. Pero bueno, qué sé yo, el tema de la vida en Perth, acá nosotros somos un poquito diferentes en cuanto a lo que nos gusta y lo que no. A mí, yo tengo un amor incondicional por Sydney, acabo de volver de Sydney hace una semana y yo confirmo y amo y si me decide volverme mañana, me volvería mañana. No me genera lo mismo esta ciudad, o sea, me encanta Perth, me gustan muchísimo las playas y bueno, nosotros tenemos una situación medio particular en donde vivimos a una cuadra del mar, tenemos una casa con patio, o sea, estamos muy bien, pero a mí como ciudad me genera mucha más alegría y me siento mucho más como en casa cuando estoy en Sydney porque tiene más vida. O sea, Perth es como muy tranquilo, más familiar. Muy tranquilo, claro. Es una ciudad muy elegida por las familias para criar hijos, para tener una vida tranquila, no sé, para retirarte, pero para nuestra edad a mí me parece que Sydney tiene mucho más para ofrecer. Pero bueno, acá mi amigo no opina igual que yo. No, yo opino lo mismo en cuanto a Perth. Lo único que me parece es que nosotros cuando llegamos, como decía Barbie antes, para mí Perth era, no sé, el desierto mismo, lo mismo que dijiste vos recién. La gente escucha que la ciudad más cercana está a 4.000 y claro, muchos se confunden como nos pasó a nosotros. A 4.000 y pico está la capital de un estado más cercano, pero tenemos un montón de pueblitos acá abajo que son divinos, playas increíbles. No es que yo lo imaginaba y nosotros imaginábamos tipo desierto, viste, que íbamos a llegar, iban a pasar los pastos rodando por la calle. Sí. Pero es una ciudad que me parece que es la ciudad que más está creciendo o que más proyectos futuros tiene de Australia. Es increíble lo que está creciendo. Es increíble y es mucho más barato que Sydney, que Melbourne, que Brisbane, que Gold Coast, es mucho más barato y además te suma puntos extra para la residencia por ser considerado regional. Entonces, todavía. Claro. Entonces tenemos hay como un choque ahí de, amor-odio, amor-odio, pero bueno, acá estamos todavía. Sí, luego también cuando estuve yo los salarios por lo menos eran más altos también, ¿no? En Perth. Y me ha encantado lo que has comentado, efectivamente. Yo recuerdo en el estado de Western Australia, pues claro, todas las playas del sur de allí son increíbles. Esperance, toda esa zona es brutal. O sea, efectivamente, pues puede ser que no tengas ciudades enormes cerca, pero bueno, tienes unas playas como yo no he visto en mi vida. O sea que... Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, cuando la gente te pregunta si tengo que conocer una playa en Australia, y sí, toda la vida te vamos a recomendar las del sur de Western Australia porque no tienen comparación. O sea, hay playas lindas en el este, pero la realidad es que las de Esperance y todos los alrededores es indescriptible. Y las mismas acá las de Perth, o sea, comparadas con por ahí las playas de Sydney, la realidad es que las playas de Western Australia son mucho más lindas. Así que bueno, para la gente amante de la playa, que ni lo piense. Y de la tranquilidad, porque por ahí a la gente no le gusta tanto que haya tanta gente. Acá es muy tranquilo, tenés mucha arena, es distinto al este. En el este tenés más como si fuese bahías, casi todas las playas, más como calas, como le dicen en España. Acá es más playa abierta, más parecido a lo que es Argentina en cuanto a arena. Entonces tenés mucho espacio. Sí.
Y oye, habéis mencionado algo que me parece muy interesante, que son las minas, ¿no? Sobre todo, si no me equivoco, en esa parte de Australia, pues hay muchas minas, hay mucha gente que trabaja durante un tiempo en las minas, que, mira, yo me acuerdo, me está viniendo a la cabeza cuando buscaba piso para vivir o cuando buscaba una habitación o lo que sea, veía una cosa que ponía FIFO. Y yo, Sí, FIFO, ¿qué es esto? exacto. Lo tuve que buscar y hacía referencia a Fly In, Fly Out, que es esa gente Exacto. pues que trabaja en minas, igual 2 o 3 semanas al mes. Y claro, no va a pasar tanto tiempo también en esa casa, ¿no? Entonces me parece algo interesante. ¿Vosotros qué relación tenéis con las minas? ¿Qué sabéis de las minas de Australia, de trabajar Bueno, en ellas? yo trabajé en las minas. Yo Sí, hice algunos swings, como se le llama acá. Es como vos decías, fly in, fly out. Es porque volás a la mina, te quedás ahí. Generalmente es 2 semanas trabajando todos los sí, días. Y fly out cuando salís de la mina, que te traen de nuevo a la ciudad, a Perth en este caso, una semana libre de corrido. Generalmente lo que se hace, lo que muchos latinos o muchos españoles o muchos extranjeros que vienen acá a hacerlo es, se ahorra mucho dinero porque, claro, vos imagínate que trabajas 2 semanas todos los días, trabajas un montón, eso no te lo voy a negar, porque son 77 horas a la semana, imagínate, son wow, 11 horas por día trabajando, que el trabajo no es una locura. A mí lo que hice yo fue muy relajado, muy tranquilo, lo que le llaman utility es. Imagínense un campamento como en el medio del desierto que tiene todo, tiene comida libre, todas las habitaciones iguales y bueno, tiene que haber gente que hace, no es que vas a trabajar abajo de la mina picando piedra, como muchos se creen. Mis papás pensaban eso, sí. Vas a hacer la cama, por ejemplo, de todas las habitaciones, vas a trabajar en el bar de la mina, vas a trabajar en el restaurante o en el comedor donde está la mina. Entonces todos esos trabajos lo hace alguien, o si no, mucho lo que hacen, trabajar, que pagan un poquito más, es de trade assistant, que es ayudarles a los que trabajan en la mina básicamente, pero ayudarles a arreglar cosas y demás. Entonces, ahorras mucho dinero porque 14 días trabajando, 77 horas a la semana, imagínate, es muchísimo trabajo porque generalmente se trabaja 40. O sea, estás sí. trabajando el doble. Entonces, muchos hacen algunos swing, trabajan, ahorran dinero y después no trabajan más. No, y no tenés dónde gastarla. Y Por no tenés eso dónde gastar, también, o claro. sea, Claro, no tenés dónde ir con esa plata. Vos agarraste, sí. trabajaste todas esas horas, ahorraste y dónde te la gastás. No, mucha gente que es medio paparula, como le decimos nosotros, la semana que vienen acá a descansar, se la queman. Sí. Entonces, generalmente los australianos que hace mucho tiempo que están trabajando en la mina hacen esa vida. Van, ahorran 2 semanas, llegan acá y en la semana se queman todo. No es lo que hacemos nosotros, los argentinos, los latinos, lo quien sea, nosotros no, nosotros la idea es ir, juntar plata, hacer como una base y la mayoría renuncia porque, hay que Es decir la pesado. verdad, es un trabajo de M, o sea, es horrible Sí. porque en nuestro caso él se iba, yo me quedaba sola, a mí no me gusta, o sea, yo para tener a mi marido lo quiero tener conmigo, no me gusta que esté así, pero bueno, hay gente que por ahí se lo aguanta, qué sé Sí, yo, por no más que no sé. la pases mal en la mina, porque yo la verdad no la pasaba mal para nada, pero bueno, estás 14 días allá trabajando, ¿viste? Generalmente la gente lo hace con un objetivo. Yo, en Sí. mi caso particular, fue ahorrar dinero para irme al Mundial de Qatar, entonces yo hice 2 swing, ahorré el dinero que tenía que ahorrar y fui a gastarlo a Qatar, por ejemplo. Qué bueno. Interesante. Pero sí, habéis comentado también una cosa interesante, no solo en las minas, sino que yo percibí en casi toda Australia que el trabajo es bastante relajado. Yo tenía jornadas de trabajo que decía, yo creo que todo este trabajo, en vez de haberlo hecho en, yo qué sé, 6 horas, lo podía haber hecho en 2, pero veo aquí el ritmo este que, bueno, todo muy tranquilo y eso está guay, porque además de cobrar mucho, pues también es un trabajo relajado. A mí a veces me sorprendía, ¿no? Para lo que estaba acostumbrado un poco en el pasado. Y Sí, algo que me... Dime. no, que sí, son extremadamente Sí, relajados. ¿no? Es como que para mí nosotros estamos acostumbrados a trabajar más. Sí, Acá es como que está bueno igual, o sea, creo que Está se buenísimo. deben estresar mucho menos que nosotros, pero sí, sí, muchas veces vos decís lo que vos dijiste recién, es un trabajo que pueden hacer en 2 horas, lo hacen en 6, bueno, tal hay que cual. adaptarse a ese nivel de Sí, relajación. sí. Y luego también lo que habéis dicho de la gente que trabaja así en minas, que luego gasta un montón en un periodo corto. Bueno, seguro que sí, pero a mí me dio la sensación de que todos los australianos que gastan mucho. No sé si por eso también funciona tan bien ese país, pero bueno, joder, ganan muchísimo dinero, gastan muchísimo, incluso se endeudan. O sea, yo veía mucha publicidad de créditos y tal, y yo decía, joder,
¿cómo van a pedir un crédito aquí si están ganando 5.000 euros al mes por hacer casi nada, ¿no? Me sorprendía, sí, Sí, el nivel de consumo que tienen. es verdad, es muy consumista. Por ahí está bueno, por ahí no. Sí, Pero sí, están acostumbrados así en realidad. Lo que yo hablaba una vez con una persona, la diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país parecido en ese sentido, sí, es que acá no han tenido crisis, básicamente. Desde que el país está ya, bien o que viene en crecimiento, no han tenido nunca una crisis fuerte. La crisis fue ahora durante la pandemia, pero imagínate la crisis, lo que es para ellos, nosotros nos moríamos de sí, risa. Decir, esta crisis, Vayan 2 días a ¿cuándo Argentina. será lo bueno? Bueno, claro. Sí, Así que eso es lo que pasa, tienen ese nivel de que gastan, compran las casas con crédito, la pueden pagar, entonces tienen autos muy buenos porque también los sacan a crédito, sí, están en esa burbuja que no sé si en algún momento irá por ahí a explotar con alguna crisis o no, pero si no, está buenísimo porque sí, mueve la mueven, economía. claro, mueven la economía tal constantemente, cual. son muy nacionalistas con ese tema. Sí. Sí, Compran, generalmente cuando compran van y te preguntan, esto está hecho acá en Australia, está en el mismo, está de este barrio, es de acá, en todos los paquetes tiene escrito 99% hecho en Australia, 98% hecho sí. en Australia. Entonces en ese sentido mueven mucho la economía. Sí, sí, sí. Y oye, algo que me pasó a mí concretamente ahí en Perth es que conocí el mundo de las furgonetas camper. Y bueno, pues para la gente que viaja mucho, el mundo camper creo que es algo que es muy, muy interesante. Mucha gente que lo prueba, que incluso vive en furgonetas durante una temporada. En Australia, además, me pareció un muy buen país. La gasolina era barata. Yo recuerdo pagar al cambio en aquel entonces 60 céntimos de euro por litro, y luego tampoco había peajes. Entonces yo decía, joder, esto es increíble. Me gustaría saber vosotros si habéis tenido alguna experiencia, si lo tenéis pensado para un futuro, cómo está el mundo camper en vuestra cabeza. Bueno, lamento decirte que lo de la nafta no está más. No, pero igual sigue siendo Claro, barata. Sí, sigue siendo barata, pero bueno, sí, comparado con cuando nosotros llegamos, también lo mismo que vos, nos parecía que era re barato y de hecho desde sí, Sydney para acá el cambio era abismal, pero bueno, ahora el mundo, o sea, las Aumentó en todos guerras lados, y el sí, COVID y claro. todo aumentó en pero todos sigue lados. siendo barato. $1.70 australiano es súper barato para lo que es el resto Sí. del mundo. Sí, Y claro, si yo, vos yo te vas a cuando pensar el decía sueldo 60 acá, céntimos, al cambio era, me acuerdo, $1. O sea, yo llegué a verlo a $1 el litro, claro, $1 australiano, que repito que son unos 60 céntimos el litro, que es un chiste. O sea, la verdad es que es una gozada, aunque allí también te toca hacer bastantes kilómetros, ¿no? no, y Sí. más si lo comparás con el mundo, porque vos lo estamos poniendo con el mundo, ya te parece barato comparándolo con euros, pero si vos comparás el sueldo básico en Europa y el sueldo básico acá, Claro. acá es mucho más alto, entonces Sí, el cambio, la diferencia es mucho más grande. sí, Y en cuanto a la bancha, contale, vi que Sí, tenemos ardua experiencia. en cuanto a la van, sí, nosotros nos compramos nuestra propia van, Alma se llamaba. Nos la compramos en febrero, creo, antes de que arranque el COVID, porque, 2020. claro, porque en marzo, cuando arranca el COVID, nosotros salíamos de viaje en van, siempre ahí acertándole con los tiempos. Y bueno, no, la armamos nosotros con todos materiales reciclados que juntamos de la calle, porque si la gente no sabe, y volvemos al tema del consumismo, el australiano le encanta tirar las cosas a la vereda. sí, Así que bueno, en uno de esos días nosotros empezamos a juntar muebles y bueno, así fue como reciclamos todo y nos armamos la van. Y el viaje que era pensado para marzo terminó siendo para mayo, porque como las fronteras habían cerrado, nosotros no podíamos movernos entre estados, así que pedimos en los trabajos quedarnos 2 meses más. Y bueno, y después arrancamos a viajar por Australia, como te decíamos, pleno COVID, con nuestra propia van, que viajamos 7 meses, 8, no me acuerdo, sí, Sí, un por ahí. poco ahí por ahí. Y bueno, y después conocimos todos los estados, menos el del oeste, que es en el que vivimos ahora, y menos Tasmania. Después, para venir a hacer el oeste, nosotros ahí ya habíamos vendido la van. Entonces acá lo que hicimos fue camperizar un auto. Así que con ese auto nos viajamos todo el oeste. Hicimos sí, como 3 viajes diferentes, en donde hicimos todo el sur y todo el norte del oeste. Y el único que nos queda, pobrecito ahí, que si Dios quiere va a ser este año, es Tasmania, que no lo hicimos todavía, pero que seguramente lo hagamos en van, seguro.
Vale, qué bueno, interesante. Yo he visto vuestro mapa de Australia con todos los puntitos donde habéis estado y alucino. O sea, me da mucha envidia porque yo pasé 2 años ahí y bueno, pues viajé por la costa oeste donde vivía y un viaje de un par de meses creo que hicimos por la costa este. Pero ya está, vosotros habéis estado por el norte, por el sur, por el centro, por todos los lados, ¿no? Pero os falta Tasmania, ¿no? Esa isla que está un poquito ahí perdida en el sureste de la isla de Australia. Así que nada, con ganas de ver un poco lo que compartís, que aprovecho para preguntaros, vosotros creáis contenido en redes sociales, contar un poco qué es lo que estáis compartiendo y en qué redes sociales os podemos seguir. Bueno, cuando arrancamos, como te decía, no había tanta info en 2018. No éramos muchos los locos que... Había gente de antes, pero no éramos tanto. Entonces, creamos el Instagram, El Mundo por Dentro. El Mundo, una X dentro. O sea, El Mundo por Dentro. Para publicar nuestro viaje de manera... Somos muy de gente normal que salió a viajar para que... Animando a gente que se anime, que 2 pibes normales lo estaban haciendo, nada de fans y nada de nada. Bueno, fue más que todo Instagram, casi siempre hicimos Instagram y ahora nos metimos un poco en el mundo de YouTube hace un par de añitos, donde hacemos más videolog de todo viajes. O sea, nosotros conocemos juntos 41 países, para que te dé una idea, hemos viajado juntos, más un par de países que yo conozco solo y un par de países que Barbie conoce sola. Entonces, más que todo, hacemos videolog de lo que hacemos con mucha información para que la gente... cuando va, tenga esa información de 2 pibes reales que te muestran lo bueno, lo malo de todos los países. Y también perdón que me interrumpa, pero también para mucha gente que no puede viajar, porque eso es una cosa que uno no se da cuenta y creo que es por lo que muchas veces uno no abandona ciertas redes, porque bueno, yo medio que estoy enojada un poco con Instagram y en lo que se ha convertido, que para mí no es lo que era cuando nosotros salimos. No es una plataforma de la cual sea muy favorita hoy en día, pero el tema es que hay mucha gente que realmente te ve y como que no puede viajar y hay un montón de gente grande que ya ese viaje no lo va a hacer y no tiene esa oportunidad. O nos ha pasado un montón de veces que es triste, pero hay gente que está enferma y en su enfermedad vos sos la compañía, entonces es como que muchas veces nos da pena abandonar esa compañía porque no te das cuenta de lo importante que sos para mucha gente. Pero bueno, o sea, está hecho para compartir nuestra historia y para llevar a viajar a los que puedan y a los que no puedan también. Sí, hoy en día mucho Australia también. En YouTube tenemos muchos videos de Australia, del mismo trabajo en las minas. Yo filmé todo adentro de las minas, cómo es exactamente el trabajo que hacía. Muchos trabajos de trabajos en Australia, además de los videologs que hacemos cuando viajamos. Mucha información de Australia para la gente que quiera venir. Sí. No, la verdad es que yo he echado un vistazo y la verdad es que está guay. También eso de visados hay mucha información, así que recomendar a todo el mundo que entre en vuestras redes sociales como El Mundo por Dentro. Eso lo dejaremos, por supuesto, en comotraviajar.com/mundo, que será donde dejemos todos los enlaces de todo lo que hemos hablado hoy en este episodio, que a mí me ha parecido súper interesante. Y nada, tengo ganas de seguir un poco qué es lo que estáis viviendo próximamente. Y nada, bueno, a mí me ha gustado un montón, además me ha traído muy buenos recuerdos de mi vida en Australia y oye, nada más por mi parte, que ha sido de verdad un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Espero que coincidamos en algún sitio en un futuro. Bueno, muchas gracias para nosotros también. Estuvimos hace poquito por España, estuvimos en Madrid en enero, conocimos África este año por primera vez y este año se nos viene la ciudadanía australiana. Ya en septiembre podemos aplicar a la ciudadanía, así que para nosotros es lo que se viene y después, como siempre, incertidumbre. No, planes de viaje nosotros siempre tenemos, así que ya estamos planeando un viaje para, bueno, el de Tasmania, que te contábamos que teníamos ganas, y estamos viendo por ahí de hacer un viaje cuando nos den la ciudadanía y el pasaporte australiano, de sí, empezar a salir otra vez y no sé, tenemos planeados ahí algunos destinos. África pisa fuerte, es un continente que tenemos muchas ganas de hacer por varios meses, así que por ahí la idea, una vez que tengamos la libertad de pasaporte, es irnos varios meses a viajar. Ya que aprovecho que a los españoles les gusta mucho ir a Japón, tenemos 19 videos de Japón en YouTube, así que wow. Te lo dejo.
Sí, buenísimo. Pues nada, me los pondré ahora porque efectivamente yo soy una de esas personas que tiene ganas también de viajar por Japón. Próximamente me voy a Marruecos, que sé que vosotros también habéis estado por ahí. Habéis viajado por tantos sitios. Sí, andaremos justo en él. Hermoso. Sí, pues nada, os seguiremos la pista. Nada, os mando un abrazo aquí desde Lanzarote, chicos. Chao. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. Un abrazo.